Impresionante. Impresionante. ¿No hay más? En este vídeo te quiero hablar de un dispositivo que ha cambiado la forma en la que escucho música. Y no te voy a hablar ni de unos auriculares en concreto, ni de un altavoz. Voy a enseñarte esto, un DAC portátil que puedes conectar a tu teléfono, ordenador o cualquier otra fuente desde la que escuches música y que es capaz de elevar la calidad de sonido de cualquier dispositivo que le conectes. ¿Suena bien, no? Pues sigue viendo el vídeo porque te va a gustar un montón, ya lo verás. Mira, antes de nada quiero dejar clara una cosa. Este es mi primer DAC. Sabía que este tipo de accesorios existían, pero nunca había probado uno. Más que nada porque no estaba seguro de que fuese a ser capaz de apreciar la mejora de sonido que uno de estos aparatos me iba a proporcionar. Siempre pensé que estos dispositivos estaban destinados únicamente a audiófilos, a gente con una sensibilidad especial para apreciar todos los matices de la música y que tuviesen un oído analítico y entrenado para ello. Pero mira, me equivocaba. Después de usar el Easy Hip DAC he llegado a la conclusión de que todos llevamos un audiófilo dentro, porque todos y cada uno de nosotros sabemos apreciar lo bueno. Esto es así. Mira, para explicártelo mejor, cualquier persona es capaz de apreciar el cambio que hay entre una televisión normalita, que sé, una televisión de hace unos años con una resolución HD, si la compara con un último modelo que sea capaz de ofrecernos imágenes en 4K, con HDR o Dolby Vision, por ejemplo. Y puede que esta persona estuviese muy contenta con su tele HD y que pensase que se veía ya de maravilla. Pero claro, amigo, ¿cuándo le enseñas la otra? Ahí es cuando se da cuenta de lo mucho que puede mejorar su experiencia visual. ¿Y por qué? Pues por lo que te acabo de comentar, porque todos somos capaces de apreciar lo bueno. No hace falta ser una persona especial para darse cuenta. Lo malo de este símil que te hago con las televisiones es que para conseguir esta mejora, la única solución posible es cambiar la tele, no te queda otra. No existe un aparato mágico que conectes a tu tele y que de repente haga que se vea mejor o a mayor resolución. Esto no existe, es así. Sin embargo, si hablamos de sonido, sí que existe algo, y esto es un DAC, un accesorio que es capaz de complementar al hardware al que lo tengamos conectado para escuchar música y que de esta forma podamos mejorar nuestra experiencia. Un DAC es un dispositivo que permite convertir la señal digital de la música que escuchamos a un formato analógico. Es decir, lo que hace es leer ese formato digital binario formado por ceros y unos y convertirlo en un impulso sonoro que nuestros oídos puedan captar y nuestro cerebro procesar. Y como ya te estarás imaginando, hoy en día cualquier dispositivo capaz de emitir música ya tiene dentro un DAC que realiza esa conversión de sonido digital a analógico. Tu ordenador tiene un DAC, tu teléfono también tiene un DAC y muchas barras de sonido, altavoces o auriculares pues también lo incluyen. Y ahora igual te estás preguntando, hombre Diego, si ya tenemos un DAC en todos los sitios, pues ¿para qué queremos otro? Y la razón es muy sencilla. El DAC que hay dentro de estos aparatos es una pieza más del conjunto del dispositivo. Y habrá fabricantes pues que incluyan un DAC mejor que otros, esto está claro. Por eso hay diferencias de precios entre unas cosas y otras. Pero ese DAC seguirá siendo una pieza más y no algo dedicado y creado con el suficiente mimo como para ofrecernos la mejor calidad de sonido posible. Como sí es el caso de este tipo de DACs externos. Vale, y este que tengo en la mano es un DAC muy especial. Para empezar, bueno, es un DAC y un amplificador. O sea, no solo va a convertir el audio digital analógico, sino que también va a ser capaz de amplificar ese sonido. Lo que nos va a venir genial si se lo conectamos a auriculares o altavoces que necesiten de esa potencia extra para rendir al máximo. El Easy Hip DAC es un paso intermedio entre los dispositivos de este tipo más portátiles, que son, bueno, prácticamente como un cable USB-C, poco más, y los DAC amplificadores de sobremesa, que están pensados para estar en un sitio fijo por su tamaño y por su peso. Y eso es precisamente lo bueno de este Hip DAC, que nos ofrece prestaciones de DACs de sobremesa con la libertad de transportarlo con facilidad y hacer que puedas escuchar tu música con alta calidad de sonido en donde quieras. La caja del Easy Hip DAC, además del dispositivo principal, nos incluye tres cables. Un cable de USB-A a USB-C, que servirá para cargar el DAC. Otro cable de USB hembra a USB-C, que irá desde el DAC al móvil, por ejemplo. Y por último, un USB-A macho a hembra, que nos servirá para sacarle todo el jugo al sonido de nuestro ordenador, por ejemplo. Y aquí una cosa importante, si tienes un iPhone, vas a tener que comprar un cable extra. El adaptador de USB-A a Lightning, ya que no viene incluido en la caja. Donde sí que lo podrás conectar con los cables que incluyen en la caja, pues va a ser en los iPad Air, por ejemplo, de 2020, o en cualquier iPad Pro, ya que estos ya incluyen conexión USB-C en vez de Lightning. Una vez que tengas conectado el DAC al dispositivo de salida de audio, ya solo tienes que conectarle unos auriculares. Eso sí, debes tener en cuenta que necesitarás unos auriculares pues con cable, los que sean, da igual, pero la conexión debe ser por cable y no por Bluetooth, evidentemente. En la parte delantera del
hip DAC nos encontramos una conexión jack de 3,5 pulgadas, que es la más habitual, y otra de 4,4 pulgadas, que nos ofrecerá una salida de audio balanceada para auriculares que permitan este tipo de entrada de audio. En la parte central vemos una rueda que nos servirá para encender el hip DAC y controlar el volumen. Y a los dos lados de esa rueda vemos unos LED que irán cambiando de color dependiendo de la calidad del archivo que estemos reproduciendo. Estos colores irán desde el verde, que será el que veamos si reproducimos música, de hasta 96 kHz, que para que te hagas una idea es la calidad máxima que nos vamos a encontrar en servicios como Apple Music, por ejemplo. Y luego, dependiendo del formato y de la calidad del archivo que estemos escuchando, pasará a amarillo, cian, azul y magenta. Y cuando veamos ese color, habremos llegado a la máxima calidad de sonido que este DAC nos puede ofrecer. Estaremos reproduciendo archivos MQA, que son, por ejemplo, los que nos encontramos en la versión más cara de Tidal, los archivos master sin pérdida de calidad. Y luego te cuento si esto de reproducir archivos a esta calidad se nota o no. Espera un poco porque eso va luego. Porque aún me queda explicarte para qué sirven los dos botones que quedan en la parte frontal del hip DAC. El más grande de los dos te servirá para potenciar los graves de la música que esté sonando. Y mira, no sé muy bien cómo lo hacen, pero da igual los auriculares que le conectes. Si los auriculares que uses ya tienen unos graves potentes, aquí los sentirás aún más, pero sin que lleguen a molestar. Y lo más importante, sin tapar ni aplastar el resto de frecuencias. Una maravilla, de verdad. Y por último, el botón más pequeño es el que activa o desactiva el amplificador que te comentaba antes que tenía este hip DAC y que te será de mucha utilidad cuando le conectes unos auriculares que requieran ese extra de potencia para llegar a su máximo nivel de calidad de sonido. Bueno, y ahora voy a hablarte de mi experiencia de uso y voy a intentar transmitirte de la mejor forma posible mis sensaciones al usar el IFI hip DAC, que ya te adelanto que no es una tarea sencilla, pero lo voy a intentar. Pero antes quiero contarte en qué condiciones los he probado, porque creo que es importante que lo sepas. Junto al DAC he recibido también los Metzen 99 Classics, y aquí quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a Decine, que son los distribuidores en España tanto de IFI como de Metze, que me hayan enviado además estos auriculares para hacer la prueba, porque son realmente espectaculares, son muy buenos. Estos son unos auriculares pensados, pues bueno, para lo que se deberían pensar todos los auriculares, para escuchar música de la mejor manera posible. Ya está. No tienen ni Bluetooth, ni cancelación de ruido activa, no tienen NFC, en fin, son solo eso, unos auriculares pensados y diseñados desde el principio hasta el final para ofrecernos la mejor calidad de sonido posible por el precio que pagamos por ellos. Y mira, esto se nota, y se nota muchísimo. Los Metzen 99 Classics cuestan 309 euros, que mira, igual te puede parecer mucho dinero, no lo sé, pero te aseguro que su relación calidad-precio es más que correcta. De hecho, te va a costar encontrar bastante unos auriculares que suenen como estos por este precio, eso te lo digo yo. Y claro, lo primero que hice cuando recibí el paquete con las dos cosas, el DAC y los auriculares, fue conectar estos últimos en mi iMac, ellos solos, sin el DAC de por medio, y ponerme a escuchar música. Y mira, en ese momento me asaltó una duda enorme, porque lo que estaba escuchando me estaba encantando, de verdad. El nivel de calidad de audio al que yo estaba acostumbrado en unos auriculares se había visto superado por mucho. Pero claro, todavía no le había conectado el hip DAC, que es a lo que le tenía que hacer la review, no los auriculares. Y sinceramente, empecé a dudar bastante que lo que estaba escuchando se pudiese superar, porque ya me parecía extraordinario. Así que con un poquito de miedo, no te lo voy a negar, le conecté el DAC a mi ordenador. Quité el jack de 3,5 pulgadas de la clavija del Mac y se lo puse al IFI hip DAC. Y empecé a reproducir música. Y madre mía, mira, creo que el símil que te he puesto antes, de esa persona que estaba acostumbrada a ver su tele HD y que la ve fenomenal, porque bueno, realmente está muy bien, no es una persona que sea conformista, sin más, es que su tele es excelente. Y entonces van y le ponen delante esa tele OLED de gama alta con 4K y además empiezan a reproducir un vídeo grabado en alta calidad que se ve especialmente bien en esa tele. Hombre, no hay color, ¿no? ¿Quién va a volver luego a la tele HD después de ver esto? Pues nadie, ¿eh? Y esto es algo parecido a lo que sientes cuando escuchas la diferencia de sonido que hay al escuchar música en unos buenos auriculares conectados directamente a la fuente de audio. Y lo que pasa cuando le conectas algo como el IFI hip DAC. Mira, es como si alguien hubiese entrado en tu casa que, mira, tú te creías que estaba limpia y recogida y le hubiese hecho una limpieza general, pero de esas de verdad, a fondo, y te la dejase reluciente, brillante. La casa ya estaba limpia, pero ahora está mejor. Y eso es lo que pasa con el IFI hip DAC conectado. Notas que el sonido que llega es más limpio, más potente también, porque no debemos olvidar que este dispositivo es también un amplificador. Pero más allá de la potencia, lo que hace brillar a este dispositivo es lo que consigue hacer con la música que escuchas. De repente empiezas a escuchar pues, cosas que antes no sabías que estaban ahí, detalles de una canción que estaban pasando desapercibidos y que ahora tiene una presencia importante dentro del conjunto de la melodía. Y no solo eso, la música ahora se escucha con más profundidad, hay más espacio entre los instrumentos y te resulta más fácil seguir el sonido pues, de cualquiera de ellos si quieres. Y también hay que tener en cuenta algo importante, cada DAC tiene una firma de sonido distinta, es decir, al igual que los auriculares, que pues hay algunos que potencian más los graves que otros, algunos son más planos,
menos en cuanto a sonido y en otros pues destacan más los agudos. Estos dispositivos, los DAC, también dejan su huella en lo que escuchamos. Y en este caso el Leafy DAC tiene un sonido muy cálido, muy divertido, fácil de escuchar y de apreciar. Disfrutarás de verdad escuchando música, porque todo está donde tiene que estar y todas las frecuencias brillan cuando les toca. Es decir, si el artista ha compuesto una canción que tiene un momento estelar ahí donde los graves tienen que ser los protagonistas y en un momento dado aparece una guitarra con sonidos más agudos, lo escucharás todo perfecto, sin que se discrimine ninguno de los tonos. Incluso si has activado la función de refuerzo de graves, porque se nota un montón, pero no molesta para nada, no tapa ningún otro tono y sientes la contundencia sin renunciar a nada. Mira, como te decía antes, no sé muy bien cómo habrán hecho esto, porque a mí sí que me gustan los graves cuando escucho música, pero si se van demasiado alto, me molestan un montón. Y es por eso que, bueno, suelo elegir auriculares y altavoces con graves presentes pero contenidos, y con los que si debe destacar algo, pues mira, prefiero que sean los tonos agudos y medios, porque me molestan menos. Pero sin embargo, con este Easy Hip DAC tengo siempre activada la opción extra de graves, porque siento la contundencia y la profundidad del sonido sin renunciar a nada y sin molestia alguna. Y la verdad es que esto es una alegría, porque los tonos bajos, además de darte esa profundidad, te permiten sentir la música a la vez que la escuchas. Y con este equipo no tengo que renunciar a nada. Puedo tener esos graves contundentes, esa profundidad y a la vez disfrutar del resto de frecuencias sin ningún problema. O sea, una maravilla, de verdad. Bueno, ya que estaba de pruebas y tenía un equipo capaz de ofrecerme música en alta calidad, pues mira, decidí llevarlo al límite. Quería ver qué pasaba si conseguía poner la luz de los LEDs en color magenta, que como te he dicho antes es el indicativo de que estamos reproduciendo archivos MQA, o sea, archivos en calidad master. Así que me di de alta en Tidal y empecé a probar. Y la pregunta aquí es clara si nunca has probado algo de esto. ¿Hay una diferencia palpable entre la calidad de audio de una pista que escuches, por ejemplo, en Apple Music o Spotify, o una pista MQA en Tidal o otro de los servicios que ofrecen ese tipo de calidad? Pues mira, he estado probando a conciencia esto. Me he hecho una lista de reproducción de masters de Tidal con las mismas canciones de los mismos discos en Apple Music. Y he ido probando una a una y comprobando distintos trocitos de las canciones. En definitiva, que he perdido un montón de tiempo haciendo esto, pero este tiempo me ha servido para llegar a una conclusión clara. Con un equipo adecuado, como este que estoy usando ahora, formado por el Leafy Hip DAC y los Metse 99 Classics, la diferencia para mí es obvia. Sí que hay diferencia. La música en MQA de Tidal tiene un audio de mayor calidad que la de Apple Music y bueno, no hay duda de esto. Ahora bien, sí que me parece importante decir en este punto que de igual forma que la diferencia de sonido teniendo el DAC conectado o sin él es apreciable desde la primera nota de la canción, porque aquí sí que hay una diferencia notable, muy notable, para llegar a la conclusión de que se escucha mejor el MQA de Tidal sobre los archivos normales de Apple Music, pues mira, he tenido que estar comparando detenidamente las mismas pistas en un formato u otro, y como te digo, la diferencia es obvia, pero no es tan aplastante. ¿Me explico, no? Pues eso. Aquí ya va a depender de tu nivel de exigencia. Que quieras tener lo máximo en audio o bueno, que te conformes con un poquito menos. Para conseguir esto, pues necesitas una combinación como la que te comento. Un Easy Hip DAC, por ejemplo, unos auriculares con una calidad como la que ofrecen los Metse y luego, bueno, pues apuntarte a un servicio de música como Tidal en su suscripción HiFi que cuesta 20 euros al mes. Pero bueno, aquí lo importante es que sepas que simplemente con añadir a tu setup de audio el Easy Hip DAC, la diferencia entre lo que percibes ahora y lo que escucharás después va a merecer la pena, eso te lo aseguro, es una pasada. Y da igual el servicio de música en streaming que estés usando, da igual. Y luego ya, pues mira, puedes ir escalando pues hasta donde te dé la gana. Pero mira, para que te hagas una idea, el Easy Hip DAC cuesta 165 euros y los Metse 99 Classics 309. En total son pues 474 euros, que vale, no es una ganga, eso está claro. Pero por ese precio estarás ya dentro del mundo del audio de alta calidad, de muy alta calidad. Es más, puedes cambiar los Metse 99 Classics por los Metse Neo, por ejemplo, que cuestan 100 euros menos y la diferencia de sonido, por lo que he visto en otras reviews, porque estos no los he podido probar, es prácticamente inapreciable. Oye, puede que ya tengas unos auriculares buenos en casa que puedan aprovechar bien el Easy Hip DAC y entonces con esos 165 euros, pues mira, te serviría. O sea que realmente no te hace falta una inversión descomunal para tener un equipo con el que reproducir música en altísima calidad, en cualquier lugar, incluso con tu móvil, mientras estás por la calle, porque eso es lo bueno del Easy Hip DAC, que está pensado pues para eso, para usarlo en movilidad o disfrutar a lo grande de tu música cuando estés relajado en tu casa ahí sentado en el sofá y disfrutando realmente de lo que estás escuchando. Porque mira, al principio de este vídeo te decía que te iba a hablar de un dispositivo que había cambiado la forma en la que yo escuchaba mi música. Porque es que antes no la escuchaba, simplemente la oía y ahora la escucho y la disfruto. ¿Y qué quieres que te diga? Esto es un lujo y un placer, de verdad. Es descubrir la música de nuevo, o por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Y cualquier persona puede notar esa diferencia, no hace falta ser especial. Te lo aseguro que yo no lo soy y lo he
he notado, porque todos somos capaces de apreciar lo bueno, ya está. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, así me entero, y no me faltes al siguiente porque paso lista, ¿eh? ¡Chao!